hablar de las manifestaciones del Espíritu Santo, de los dones espirituales, de las cosas extraordinarias que en la Biblia encontramos. En algunas ocasiones llega a tener cierta controversia cuando no debería existir. Pero la hay. Y la hay desde los tiempos en los que la iglesia empezó a expandirse. Las manifestaciones del Espíritu Santo eran necesarias como lo son ahora. Sin embargo, desde aquellos días y hasta estos días hay un descontrol que muchas veces lleva a que, lejos de ser edificante, provoque inclusive burla entre los que no son creyentes. Este capítulo 12 de la primera carta a los Corintios tiene como principal objetivo el mostrar los dones que el Espíritu Santo de Dios ha provisto a la iglesia, con el único propósito de edificar y de formar un cuerpo en Cristo. Pero desde sus primeros versículos el apóstol hace un llamado un tanto cuanto agresivo, diría yo, porque el apóstol nunca fue de esconder su pensamiento. Así como dice que alguna vez al mismo Pedro lo enfrentó y le dijo, o dice la Escritura, que le retuvo a la cara, que le increpó a la cara. Asimismo les escribe a los Corintios. Dice el versículo 1 en este capítulo 12: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primero que nada, les dice, los dones espirituales allí están. Pero no necesariamente una manifestación tiene que provenir del Espíritu Santo de Dios. Ahí tenemos en el libro de los Hechos a el mago Simón. Dice la Escritura ahí en el capítulo 8 de los Hechos que había un mago al cual Felipe había estado predicando junto a la gente, y que éste había estado engañando a muchos a través de sus magias, dice la Escritura. Es decir, había manifestaciones, y dice que la gente prestaba sus oídos, que la gente le seguía, hasta que vino una predicación de Felipe llena del Espíritu Santo, que mostraba y abría los ojos de aquellos. Inclusive dice que el mismo Simón, el mismo mago Simón, procuró escucharle, porque sin duda las manifestaciones que se habían presentado a través de Felipe eran mucho mayores que las que él podía hacer. Y entonces el apóstol empieza diciendo, no quiero que ignores acerca de esto, y les muestra o les recuerda su pasado. Cuando erais gentiles, dice la palabra, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Es decir, las manifestaciones eran algo que la gente prestaba sus oídos y todos sus sentidos. Y el apóstol les recuerda que esto sucedía. Sin embargo, hay situaciones en las que debe haber cuidado. Primero que nada, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, nadie que hable a través del Espíritu Santo de Dios puede decir maldito sea Jesús. Posiblemente esta palabra se las decía por los mismos judíos que rechazaban que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios.
Él mismo dice, Pablo en el libro de los Hechos, en alguna de sus defensas, decía, y yo los obligaba para que blasfemasen en el nombre de Jesús. Es esto, yo mismo los llevaba para que blasfemasen y de esa manera salvasen su vida, porque a mí se me había permitido ir para corregir su camino. Entonces no era extraño que la gente hablara con el nombre de Jesús y lo maldijera. Pero después entra en una parte de este versículo que puede traernos más luz sobre ello. Primero que nada, la misma Escritura dice a través del Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entre nosotros hay muchos que dicen Señor, Señor y no entrarán al reino de los cielos. Yo me acuerdo mucho que el hermano Parra de repente se reía y decía, ¡y qué sorpresota nos vamos a llevar en el cielo! Vamos a decir, este está aquí, vamos a decir, ¿y aquel dónde está? Yo no sé si nos reconozcamos, no lo creo, pero su expresión me traía el recuerdo acerca de este versículo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Este mago que ponía como ejemplo en un principio se dedicaba a engañar a la gente. Y la gente creía que venía de parte de Dios. Y en estos tiempos en donde la iglesia se estaba formando, las manifestaciones eran continuas. Pero sí hay que reconocer que no todas las manifestaciones vienen por parte del Espíritu Santo. Hay engañadores a partir de la palabra en la que entendemos que Satanás es el engañador. Tenemos que reconocer que hay un limitante en su poder, pero que lo tiene. Así como cuando Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón y algunos de los hechiceros imitaban las cosas que Moisés y Aarón hacían, debemos entender que hay cierto poder permitido por Dios, pero que no es precisamente que Dios les dé ese poder para hacer las cosas. Entonces estos primeros versículos son claves para comprender lo que sigue. Tiene que haber una prueba para saber que viene de Dios. Y la prueba es que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, nadie puede hacer una confesión de fe si no es por el Espíritu Santo. Desde luego que cualquiera puede decir, pues el Señor Jesús es el Señor, ¿no? Cualquiera puede hacerlo. Sin embargo, la misma Biblia nos dice que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nuestras obras o nuestros frutos, dice, por sus frutos los conoceréis. Y a esto se refiere. Es decir, no nada más es una confesión con nuestros labios de que Jesús es el Señor. Nuestros frutos dan palabra de que nuestro testimonio viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la mayor muestra, ¿no? Es sin duda doloroso de repente cuando ahora a través de las redes sociales, porque todo se ve allí, nos encontramos con videos con los que la gente se mofa. Y no se mofa de aquello, se mofa del nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo delicado. Hombres golpeando con el saco, o escupiéndoles o pegándoles. Esto es tristísimo. Y es tristísimo porque el nombre del Señor es el que está siendo manejado y pisoteado. Sin embargo, debemos entender que en aquellos tiempos las manifestaciones del Espíritu Santo eran algo relevante. Una vez que el apóstol pone en contexto a estos hombres y mujeres, explicándoles que hay manifestaciones del Espíritu Santo, pero que hay que saber de dónde provienen, empieza a explicar que en la iglesia esas manifestaciones pueden ser posibles, porque la iglesia necesita ser edificada bajo el poder de Dios. Y antes de hablar del cuerpo de Cristo, como lo expresa en estos versículos, comienza diciéndonos algo que quizá no ponemos atención en ello. Empieza explicándonos la manera en que la Trinidad está presente en la iglesia. Ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Ahí hablando del Espíritu Santo. Versículo 4. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hablando del Señor Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, hablando de Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A lo largo de este año hemos estado hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hemos de alguna manera diferenciado los momentos en los que en la palabra existe. Sin embargo, si vamos a lo más profundo, en cada uno de nosotros la manifestación de su poder es a través de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y antes de hablar de la iglesia como un cuerpo, el apóstol da a entender que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están presentes en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, no diferencia o no le da más importancia a uno que a otro. Está hablando de los tres y los nombra a los tres. Para que ustedes y yo podamos llevar fruto, para que ustedes y yo podamos hacer una confesión de fe, para que ustedes y yo podamos ver los milagros del Señor, necesariamente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen que estar presentes en nosotros. Esa es la realidad de la Trinidad. No podemos hablar de las manifestaciones del Espíritu sin hablar del poder de Dios. Y no podemos hablar del arrepentimiento del Espíritu Santo si no hablamos del sacrificio del Señor Jesucristo. Es una tarea constante y una tarea conjunta. Entonces el apóstol empieza por demostrar que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están presentes en el transcurso de la iglesia, en el transcurrir de la iglesia. Si ellos tres son uno mismo para cada uno de nosotros, la iglesia también tiene que serlo. Si ellos no están divididos, la iglesia no puede estar dividida. Y entonces empieza a enlistar los dones espirituales que hay para que la iglesia sea conformada y para que la iglesia avance con un rumbo fijo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho de la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todas estas cosas que estaban nombradas acá son necesidades que la iglesia tenía y tiene. Es difícil entrar en la controversia de saber cuáles son las manifestaciones que podemos permitir o no en la iglesia, porque al final de cuentas la iglesia es de Dios. Y aquí mismo dice que el Espíritu es el mismo y el Espíritu seguirá siendo el mismo. Entonces debemos de alguna manera entender que Dios puede manifestarse como le plazca, como lo hizo en ese momento, como lo hizo desde el principio de los días, como lo puede hacer en el tiempo de nosotros o como lo puede hacer después. Él es Dios y Él es soberano. Si la iglesia necesita milagros, milagros habrá. Si la iglesia necesita un momento de adoración en la que el Espíritu Santo intervenga utilizando las lenguas angelicales, así sucederá. Aquí el punto es que los corintios estaban de alguna manera reconociendo los dones como si fuesen particulares, como si fuesen dones que provenían de uno y no de Dios, cuando la Biblia es muy clara. Esta no es la apreciación que cada uno de los corintios debía tener. La apreciación que debía tener la iglesia era entender que todos estos regalos de Dios eran para que todos fuesen edificados,
que si había un milagro de sanidad entre ellos, ese milagro sirviera para que la fe de todos creciera. Que si en algunos había el discernimiento de espíritus, era para que esos espíritus malignos no se introdujeran en la iglesia. Que si en alguno había el don de lenguas, hubiese quien las interpretara para que la gente escuchara lo que Dios tenía que decir a su iglesia. Es decir, todo era para edificar. No era para que unos se jactaran de yo tengo el don de sanidad, pues es que yo hablo lenguas, no, era para que la iglesia fuese edificada. Y en este grado las iglesias empezaban a dar un mayor peso a unos que a otros. Es tarea del apóstol aclarar que primero todo viene de Dios, que no es de una persona, viene de Dios. Que segundo es para edificar a la iglesia. Y tercero, que no hay un grado de importancia que dependa de esto. Y entonces en los versículos subsecuentes les empieza a decir que el cuerpo está compuesto de muchas formas. Y habla del ojo, y habla de la oreja, y habla del pie. Y encontré algo escrito que quizá pueda ayudar a este entendimiento. Eran dos renglones que leí que decían así: el ojo del pastor reconoce la necesidad de la mano del diácono, el pie del evangelista y de la oreja del anciano consejero. Repito, el ojo del pastor reconoce la necesidad de la mano del diácono, el pie del evangelista y de la oreja del anciano consejero. En estos dos renglones hay 4 tareas que no todos somos capaces de llevar. ¿Cómo ve un pastor? ¿Cómo observa un pastor a los que son suyos? ¿Cómo les trata? ¿Qué es lo que ve en ellos? ¿Con qué profundidad? ¿El pastor sabe cuando alguno viene y le cuenta y le está mintiendo? Puede ser. Y también puede ser que ese entendimiento no esté en todos. Porque los dones de Dios siguen estando. Y se manifiestan de diferente forma. Porque el diácono y su mano, dice este texto, son aquellos hombres y mujeres que sirven en la iglesia, que son apoyo del pastor. No todos somos apoyo del pastor, porque no en todos nos es dado apoyar. No todos tenemos ese don. No todos somos capaces de escuchar y de hacer. O el pie del evangelista. Esta es una tarea que yo admiro profundamente. El pie del evangelista, dice la Escritura, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. No a todos nos es dado el ser evangelistas. El amor profundo del evangelista por los que se pierden, que debería estar en todos, pero que no lo está, porque es una tarea específica que Dios ha depositado en ciertas personas. Aquellas que no pueden dejar de hablar de las buenas nuevas del Señor con quien se encuentren. Yo me acuerdo de mi abuelito Ramón, no se acordaba a veces ni si ya había comido, pero el Señor salía a la calle y a quien se encontrara le hablaba de Dios. Cualquier persona que fuese a la casa recibía una palabra en la que el abuelito Ramón le decía: confía en Dios, agárratele la mano del Señor, les decía. Y lo hizo, y estoy seguro que a cada uno de ustedes alguna vez se los dijo. Porque es un corazón distinto, un corazón sensible a los que están allá afuera. La oreja del anciano consejero, decía este texto. Esos hombres y mujeres ancianos que tan solo al escuchar a alguno puede traerle paz. No todos somos buenos para escuchar y dar un buen consejo. Y en todas estas cosas intervienen los dones del Señor.
sí es fe, de esa fe, no de creer, esa la tenemos todos, pero una fe inquebrantable, de esas fe que de veras mueve montañas. No es dado para todos el creer de esa forma, porque es un don. Y porque la Biblia dice reparte como quiere. Interviene la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría en aquellos hombres y mujeres que deben dar un consejo o que deben de discernir entre lo que están escuchando de aquel que quisiera expresarles algo. Son los dones del Señor los que edifican a la iglesia. Y esto es lo que el apóstol Pablo les está explicando. Ya sé que muchos de ustedes tienen dones. Dios ha dado dones y los ha dado para todos, pero no son suyos. No provienen de ustedes. No provienen de su espiritualidad o no provienen de ustedes. Provienen del Espíritu Santo, que es el mismo. ¿Y para qué es esto? Es para que el cuerpo, que es la iglesia, pueda ser capaz de edificarse uno a otro, con el propósito de formar el cuerpo de Cristo. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Él estuvo aquí, pero dice la Escritura que una vez que Él resucitó, subió a los cielos. Y no es que no pueda estar entre nosotros, por supuesto que no me refiero a eso. Pero nosotros somos las manos del Señor Jesucristo cuando vamos y ayudamos a alguien. Y nosotros somos los ojos del Señor Jesucristo cuando veamos y vemos a alguien con gracia y vemos a alguien con misericordia. Y nosotros somos la voz del Señor Jesucristo cuando vemos a alguien y le hablamos del Evangelio. Ahí dice, somos el cuerpo de Cristo. Pertenecemos a Cristo. Sus dones pertenecen a la iglesia, porque nosotros somos el Señor Jesucristo que la gente ha de conocer. Y por eso es que tu lengua y tu dedo no pueden estar para señalar, porque el cuerpo de Cristo es el que esa gente necesita tener. Y esa gente necesita de una palabra de misericordia y de una palabra de amor y una palabra de fe y una palabra de fortaleza. No necesita que tú le digas si está bien o está mal, no es dado para todos. Necesita un cuerpo que le pueda edificar, que le pueda hacer crecer. Empieza a mencionar también los ministerios, empieza a llamar a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, menciona incluso a los que ayudan, pero previo a eso, el apóstol habla de aquellos a los que nadie vemos. Es muy fácil diferenciar a los hombres y mujeres que tienen algunos dones muy marcados. Usted puede saber con quién puede hablar y que esa persona trae paz a su corazón a través de el Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Usted lo reconoce muy bien. Pero el apóstol habla de otros. Dice el versículo 23. Desde el 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Dice la Escritura que llegando el Señor Jesús, le dijo a Pedro, Pedro, esta mujer desde que llegamos no ha dejado de limpiar mis pies. Dice en Lucas, en el capítulo 7,
en el versículo 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Todos aquellos que llegan a nuestras iglesias lastimados, dolidos, maltratados, todos aquellos que incluso a veces no se levantan por la vergüenza de no saber, todos aquellos que uno los escucha cantar y dice: ¡ay, qué feo canta! Todos aquellos que basta con entrar a la iglesia para doblarse en llanto. Dice la Escritura, esos son los más valiosos. Porque aquellos que no llegan así sienten no tener la necesidad de un Salvador. Pero todos estos saben que mucho se les ha perdonado. ¿Y saben cómo tratan a la gente? Con misericordia, con bondad. Se puede uno poner frente a ellos y solamente recibirá muestras de afecto, muestras de amor. Ya la siguiente semana veremos cuál es el don más grande, que es el amor. Pero ese don solo proviene de todos aquellos que han reconocido cómo les ha hablado el Señor. No necesitan otro don. No necesitan manifestar lenguas, manifestar sanidades, no necesitan manifestar nada. Porque ellos son buenos para manifestar el amor con el que el Señor les ha recibido. Eso es lo que el apóstol les está diciendo. Esos son los más valiosos. Y son más valiosos porque ellos han reconocido que todo proviene de Dios, que todo proviene del Señor, y serán agradecidos en todo. Para terminar este capítulo, el apóstol empieza a decir que hay una repartición también, así como de dones, de ministerios. Y que Dios ha levantado apóstoles, ha levantado profetas, maestros. Pero pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas, todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No es así. Muchas ocasiones se predica que el hablar en lenguas es la evidencia de la llenura y el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí el apóstol pregunta, ¿todos hablan lenguas? No es así. ¿O quién podría negar en estos tiempos que hay tantos pastores que jamás han hablado en lenguas, pero que edifican a la iglesia? Nadie. Pero también, ¿quién podría negar que aquellos que hablan lenguas edifican a la iglesia? Todo es como el Espíritu Santo de Dios quiere. Y todo es para edificar a su iglesia. Pensar que esta evidencia es algo que a nuestros días hoy muestra que el Espíritu Santo de Dios es profundo en alguien, es un error. Estamos hablando de un tiempo en el que el Nuevo Testamento no estaba escrito, en el que
la predicación acerca del Señor Jesucristo necesariamente tenía que presentar cosas extraordinarias, como que se hablase en cualquier idioma. Hoy tenemos el Nuevo Testamento. Hoy tenemos la Biblia completa, la palabra de Dios completa. Hoy no necesitamos que alguien venga y nos hable, o que alguien vaya y hable a otro país, porque la palabra y el mensaje del Señor ya está escrito. Son situaciones completamente diferentes. Sin embargo, si un día Dios quiere llevar a alguien, puede perfectamente permitirle tener este don y manifestar su palabra a todos aquellos. Pero dice, todos hablan lenguas, todos interpretan, todos hacen milagros. No es así. Dice un capítulo adelante, 2 en el capítulo 14, versículo 21. En la ley está escrito, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es decir, está escrito que habría lenguas repartidas para decir el mensaje del Evangelio. Allí estaba escrito. Sin embargo, dice, algunos escucharán en sus lenguas, en otras lenguas, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y lo explica en el siguiente versículo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. ¿Sabe? Alguna vez fuimos a un congreso de alabanza. Yo no me acuerdo si iba Melania, Adriana, Gaby y yo, creo. Quizá Nayeli. Y estaba la alabanza. La verdad fue un momento un poco incómodo. No estábamos acostumbrados a algunas cosas. Pero desde el púlpito nos regañaron porque decían, ustedes no tienen libertad para alabar, entonces por eso están sentados. No dijimos mucho, más bien no dijimos nada. Pero hay muchas iglesias que predican que no hay una alabanza así, o que no hay una manifestación del Espíritu, que esto, que el otro, porque allí no hay libertad del Espíritu y porque ahí no se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. Esa es la declaración de muchos cristianos. Yo voy a esa iglesia porque allá sí se manifiesta el Espíritu Santo. Ah, caray. El Espíritu Santo se manifiesta a través de la salvación. No a través de las evidencias, no a través de las manifestaciones. Si Dios quiere, lo puede hacer. Sin embargo, el hacer un juicio de que el Espíritu Santo de Dios está presente en una iglesia, porque no es como nosotros nos gusta que suceda, me parece que no es algo inteligente. Y entonces el apóstol Pablo dice aquí, las lenguas son por señal, no a los creyentes. Es decir, si tú necesitas una manifestación para creer en el Espíritu Santo de Dios, entonces no eres creyente. Entonces tú estás demandando las situaciones y manifestaciones, no a Dios. Por eso dice, las señales, las lenguas, son por señal a los incrédulos. Estos, así pase lo que pase, no van a creer. Ellos piden señales, no van a creer. Pero dice más, pero la profecía, es decir, no necesitan algo extraordinario, lo que necesitan es una instrucción edificante. Para los que creen en el Señor, no necesitan manifestaciones, necesitan una palabra que les edifique. El mismo apóstol dice, yo puedo hablar más lenguas que todos ustedes, pero eso no. Yo prefiero decir una palabra que pueda edificarte
a decirte 5 palabras que no vayas a entender. De tal manera entonces que los dones de Dios que ha dado a la iglesia siguen estando presentes. Porque seguimos escuchando a hombres y mujeres sabios, a hombres y mujeres a los cuales Dios les da palabra y nos edifican. Así como seguimos viendo milagros del Señor, recibiendo sanidades. Y no necesariamente porque uno vino y oró por nosotros. Porque no necesitamos un intermediario. Hay en hombres y mujeres ese don de fe que les permite ir y orar por los que están enfermos. Y también es de Dios. Sin embargo, siempre será para edificar a la iglesia. Si esto se manifiesta y divide una iglesia, no puede provenir de Dios. No puede provenir del Espíritu Santo de Dios. La iglesia necesita hombres de fe. La iglesia necesita hombres sabios. La iglesia necesita hombres que vengan y que puedan llevar a la iglesia a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo necesita, claro que sí. Y por eso son dados los dones espirituales para este lugar. Sin embargo, cuidemos que lo que busquemos sea que el nombre del Señor sea glorificado. Porque ese es el único fin. Ese es el único fin que debemos tener. No provoquemos que nuestras diferencias en lo que manifiesta cada uno en la iglesia, lejos de traer como el cuerpo de Cristo a los que no han creído en el Señor Jesucristo, los aparte más, porque esto no es de Dios. Señor, te damos gracias. Sin duda la palabra que hoy entendemos es que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a morir por nosotros. Podemos confesarlo con nuestra boca y podemos predicarlo, Señor, con denuedo, porque esa es nuestra verdad. Tú eres el mismo que creó los cielos y la tierra. Eres el mismo que permitió manifestaciones de tu Espíritu Santo a lo largo de la expansión de la iglesia. Y eres el mismo que habita hoy entre nosotros. Si es necesario para la edificación de tu iglesia que tu Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros, así será. Pero si no es necesario, y si solo requerimos predicar tu palabra tiene poder para atraer a todos aquellos que han de confesar que Jesucristo es el Señor. Permítenos, Señor, ser de aquellos que predican tu palabra y que la hacen suya, mostrando tu amor para con los demás. Permítenos ser aquellos, Señor, que prefieren estar a tus pies, derramando sus lágrimas, besando tus pies y ungiéndolos con perfume. Permítenos ser aquellos que reconocen que necesitan de ti. Y permítenos, Señor, manifestar ese amor con el cual tú nos has recibido para todos aquellos que se acercan a ti. Bendice, Señor, al ojo del pastor. Bendice la mano del diácono, el pie del evangelista, Señor, el oído de aquel anciano que escucha. Bendice a tu cuerpo que es la iglesia y permite, Señor, que podamos entender que todos aquellos que formamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la tierra somos importantes para que tu reino se establezca en la tierra. Glorificamos tu nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.